¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me alegra mucho que nos estén acompañando en esta emisión de Radio SPM, donde además de compartir la pasión por la salud pública, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, muy delicado, pero muy interesante, que es la resistencia a los antimicrobianos y, bueno, ¿cuándo debemos usarlos? ¿Quiénes debemos usarlos? Cuándo deben ser prescritos y cuándo no. Hoy lo vamos a saber aquí en este programa. Para ello hemos invitado a dos especialistas, la maestra Ivonne Huerta y el doctor Federico Sumaya, investigadora e investigador del Grupo de Investigación y Docencia de sobre la resistencia antimicrobiana del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas de nuestra institución. Bienvenida Ivonne, bienvenido Federico, nos podemos hablar de tú, con mucho gusto. Perfecto, gracias. Pues bueno, antes de hablar específicamente sobre este tema, que además lo vamos a abordar de una manera muy sencilla para que todas las personas que nos están escuchando puedan entender mejor de qué están hechos estos medicamentos, cuándo deben ser prescritos y por qué siguen siendo, porque ya hace mucho tiempo que son un tema de salud pública y sin embargo siguen siendo un problema importante de salud pública. Pero bueno, antes me gustaría hablar sobre una actividad de divulgación que se llevó a cabo recientemente en el Instituto Nacional de Salud Pública el pasado viernes, la primera Feria de Salud Pública en Familia, en la cual se abordaron, creo que fueron como 28 temas distintos de salud pública, y entre ellos, uno que estuvo a cargo de la maestra Ivonne, del doctor Federico, antibióticos, medicamentos para tomarse en serio. Platíquenos cómo fue esta experiencia de estar directamente tratando de explicarle al público no experto este tema tan delicado y tan importante para la salud de las personas. Gracias, Aldara. Primero, gracias a ti y a la Escuela de Salud Pública por esta invitación. Gracias. Hablando un poco de la feria, también quisiera agradecer la invitación a la feria. Fue una experiencia padrísima en donde tuvimos oportunidad de tener contacto con el personal de la calle, personas de a pie, y poder explicar de una manera lúdica sobre los antibióticos y el uso que se les tiene que dar. También nos sorprendimos de que la gente tenía ideas que no siempre son las más adecuadas. Sin embargo, los niños tienen una conciencia padrísimo, ¿no? Uh-huh. Piensan muy bien lo que van a responder, preguntan, surgieron ahí interacciones muy interesantes, sobre todo con las infancias. Es muy cierto esto, ¿no, Federico? Ahorita nos platicas tú tu experiencia, pero sí me gustaría hacer una pequeña pausa en esto que comentas, y donde la pregunta. A veces muchos adultos nos quedamos con dudas porque no vayan a pensar que no sabemos, ¿verdad? Entonces nos da miedo preguntar, y en cambio las infancias, parte de su investigación y de su crecimiento pues es estar preguntando todo el tiempo, ¿no? Claro. Sí. ¿A ti te preguntaron algo así que dijiste, híjole, esto no me lo esperaba? No, bueno, no esperaba un poco, como comenta Ivonne, ciertas ideas de las personas, que a veces uno que está un poco más empañado en el tema da por sentado que esto es un conocimiento como que ya prácticamente está impregnado en la población, pero de repente este tipo de eventos, que a mí, digo, el reconocimiento también a la escuela por esta primera feria, me parece que es un evento de suma importancia, pero además un evento muy necesario, ¿no? Para contrarrestar un poco también cuestiones de desinformación que pueda haber en diferentes ámbitos de la salud pública, ¿no? Y entonces vimos pues una exposición rica de temas, de expositores de todas las edades también, porque había desde alumnos hasta investigadores como tal, presentando toda esta diversidad de temas, y sobre todo personas de todas las edades, que eso me parece muy, muy interesante, y nos dejó una retroalimentación bastante fuerte, porque también nosotros nos permitió adecuar un poco también nuestros materiales. Nosotros llevábamos ya un modelo de materiales, pero de repente tienes personas de determinada edad, de 60 años, y tienes personas de 7 u 8 años, en donde es un reto siempre poder transmitir adecuadamente los mensajes, ¿no? Y esto, bueno, en nuestro caso, pero como digo, la diversidad de temas fue muy, 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 muy amplia.
y temas también muy necesarios, ¿no? BPH, disposición adecuada de desechos, superbacterias que estaban ahí la superbacterias, entonces muy padre, muy complementario, entonces esperamos que esta no sea, va a ser la primera de muchas, estoy seguro de muchas ferias que va a haber. Yo también lo creo porque la verdad es que la retroalimentación que tuvimos inmediata, todavía no vemos cuestionarios y demás formatos que se repartieron, pero la retroalimentación que tuvimos fue muy favorable tanto por las y los expositores como por la gente que vino de fuera, como por las familias propias de los trabajadores, las trabajadoras de nuestra institución que trajeron pues a sus hijas, a sus hijos, a los abuelos, a las abuelas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por haber participado, muchas gracias por haberse dado a la tarea de traducir ese conocimiento científico para que su beneficio no se quede nada más en la comunidad experta y académica, ¿no? Sino que pueda ser utilizada en beneficio de la ciudadanía en general. Y bueno, pues ahora sí nos vamos a ir de lleno al tema que nos compete y al cual yo invité a muchas mamás, amigas, amigos, papás, etcétera, porque el uso de antibióticos ya lleva muchos años como un tema que llama la atención de salud pública, es un problema importante porque ha generado una resistencia de antimicrobianos. Ahora, explíquenos por favor, primero, ¿qué son los antibióticos? Y ya desde ahí nos vamos hasta la resistencia, pero primero, ¿qué son los antibióticos? ¿Y por qué es tan importante y tan delicado su uso y su prescripción? Claro. Mira, para empezar, digo, este es empezar por el principio, ¿no? ¿Qué son los antibióticos? Los antibióticos comúnmente se los conoce así a los antibacterianos, ¿no? De uso común, así es el nombre que se les da, pero aquí cabe señalar como una diferenciación muy importante entre el antibiótico o antibacteriano como tal y el antimicrobiano, ¿no? Y esto es muy importante porque también los mecanismos de acción, las sustancias, todo esto es muy distinto, ¿no? Cuando hablamos de antimicrobianos, que son en contra de microbios, podemos reconocer diferentes tipos de microbios que nos infectan, ¿no? Pueden ser parásitos, pueden ser virus, pueden ser hongos y evidentemente también existen las bacterias, ¿no? Entonces, para cada uno de estos patógenos hay diferentes y específicos grupos de medicamentos que nos sirven a combatir sus infecciones, ¿no? Entonces, dentro de los antimicrobianos tenemos a los antibacterianos o antibióticos, pero también tenemos a los antifúngicos, también tenemos a los antiparasitarios o desparasitantes también como se les conoce, antivirales, por ejemplo en el caso del tratamiento antirretroviral para infecciones por VIH, ¿no? Entonces es muy importante hacer esta diferenciación, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a quedar ahorita con los antibióticos y esto es muy importante también porque el uso indebido de estos medicamentos viene mucho en función del tipo de infección que queremos tratar y el medicamento que estamos usando para tratar esa infección, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un antibacteriano o un antibiótico, estamos hablando de una sustancia que puede ser de un origen sintético, pero también de un origen animal, que nos permite matar a las bacterias o impedir su reproducción y multiplicación en los tejidos que nos esté infectando, ¿no? Esto es una definición muy general de lo que es un antibiótico. Aquí hay diferentes tipos de maneras o de vías por donde nos vamos a suministrar un antibiótico. Hay antibióticos oftálmicos que son en gotas, hay en pomadas, hay inyectables y hay, por ejemplo, aquellos que van pues, intramusculares o intravenosos, o sea, todos son presentaciones inyectables, ¿no? Entonces hay unos que se les conoce sistémicos porque llegan prácticamente a todo nuestro cuerpo y otros de acción local, como pueden ser, como lo digo, las gotitas o las pomadas, que es lo que comúnmente nosotros aplicamos cuando hay algún tipo de laceración, por ejemplo, en la piel, ¿no? Entonces los antibióticos son este tipo de sustancias que específicamente sirven para prevenir o para tratar infecciones por bacterias. O sea, sí sirven para prevenir cuando tú estás a lo mejor en un riesgo de adquirir una infección por alguna lesión o lo que sea, ¿sí te lo pueden prescribir para prevención? Sí,
Sí, pero este tipo de esquemas de antibióticos se dan más bien dentro de los hospitales, ¿no? En pacientes cuando hay un sistema inmune comprometido, en pacientes que tienen cáncer, en pacientes también que van a tener una cirugía, y aquí es muy importante porque ese tipo de prevención es muy corta, generalmente es con un antibiótico de espectro reducido, ahorita explico qué es, y 1 hora antes de hacer la incisión es cuando hay este efecto preventivo de los antibióticos. Okay. Mira, Aldara, me gustaría retomar un poco lo que comentaba Federico sobre esta diferenciación entre antivirales, antiparasitarios, antifúngicos, que son los que funcionan, digamos, contra los hongos, en los antibacterianos. Retomar esto para hacer una mención. Fíjate que siempre que nos sentimos mal, que nos sentimos enfermos, vamos con el médico y pedimos antibióticos, porque decimos, si tengo una infección, necesito antibióticos. Y no siempre es así, porque recordemos, como dice Federico, tenemos infecciones por varios grupos de microorganismos, ¿no? Virus, bacterias, parásitos, etcétera. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Efectivamente, incluso, bueno, cuando mamás o papás o personas cuidadoras de infantes llevan a sus hijas o a hijos al médico, a veces pueden llegar incluso a molestarse si no les recetan el antibiótico, ¿no? O sea, como que dicen, no es una buena médica, no es un buen pediatra porque no me está recetando el antibiótico. Y a lo mejor, entonces, ¿para qué sirven? Así de manera puntual, si tú le quieres explicar a nuestra audiencia, ¿para qué sirven los antibióticos? Bueno, como justo lo decía Federico, sirven para matar o para ralentizar su crecimiento. Es decir, impedimos que se reproduzcan y entonces nuestro sistema inmune puede tener una respuesta ante las bacterias que digamos están atontadas, ¿no? Exactamente, sí, o sea, tienen 2 usos principales, preventivo y curativo como tal, ¿no? Y las dos tienen todas sus precauciones, ¿no? Tanto el preventivo como el curativo tienen una acción específica contra las bacterias, y aquí hay que recordar que muchos de los agentes que en realidad nos enferman o que nos producen catarro, que nos producen influenza o algún tipo de infecciones de las más comunes, muchas veces son virales. ¿No? Entonces, debe de haber un diagnóstico como tal, una sospecha, pero también un diagnóstico confirmatorio que detrás de esta infección o de estos síntomas que yo reconozco hay como tal un agente bacteriano, ¿no? Y es por eso que su uso debe de hacerse con ciertas salvedades también. Y es importante que recordemos quiénes son quienes te pueden prescribir un antibiótico. Tiene que ser un médico con su debida receta, y así es como te lo deberían de vender en las farmacias, ¿no? Así es, Aldara. Fíjate que justo retomando esto de la feria, nos dimos cuenta que a veces la gente tiene la idea de que el personal de enfermería, por ejemplo, pudiera prescribir, o bien los químicos o personal de laboratorio que labora en un hospital. Sin embargo, siempre tenemos que tener presente que solamente los médicos y médicas pueden prescribir, y en algunos casos los dentistas pudieran hacerlo, pero solamente estos profesionales de la salud. Y esta cuestión, por ejemplo, de que te indican en la receta, ¿no? Tienes que tomarte el antibiótico por un lapso determinado de días. ¿Esto a qué corresponde? O sea, si tú ya te empiezas a sentir bien, puede ser que empieces a dejar de tomarte el antibiótico. Y al parecer, ahorita nos explican, esto está generando que haya un mal apego al tratamiento y una resistencia que se ha ido generando de estos microorganismos ante estos posibles medicamentos, ¿no? Así es. En general, lo que sucede como una mala práctica es que la gente empieza a sentirse bien y dice, voy a suspender, porque también tienen efectos adversos, ¿no? De alguna manera la sociedad tiene intronizado que los medicamentos pueden tener daño también a la salud, y entonces ellos deciden tomarlo solo en un determinado tiempo para quitarse el malestar. Sin embargo, esa es una mala práctica. Si nuestro médico nos prescribió 5 días, son los 5 días, y la manera entre tomas que tenemos que tomar son justo lo que dice la receta.
justo si no lo hacemos así, tenemos problemas posteriores, como puede ser esto de resistencia bacteriana. Y este tiempo que se receta, ¿no? O sea, que se recomienda en la receta, tiene que ver con el tipo de bacteria que estás atacando, ¿no? Por ahí te pueden decir, tómate los 5 días o tómate los 7 días. Esto tiene que ver, o sea, tiene una razón fundamentada del por qué X número de días, ¿no es así? Claro, sí, tiene que ver desde el tipo de patógeno. En este caso hablamos ya dentro de los patógenos bacterianos, se trata de un patógeno gram negativo, gram positivo, en dónde está produciendo la infección, la edad del paciente, evidentemente también los patrones de función renal, función hepática, también estos son consideraciones que el profesional médico tiene que tener, y se maneja pues un tiempo estándar, por llamarlo de alguna manera, entre 5 y 7 días, pero también evidencia ha mostrado que también los tratamientos de 5 días son tratamientos completamente funcionales, ¿no? Pero en este caso, es decir, hay que confiar también en las decisiones y en la experiencia, en la capacidad del profesional médico para poder indicar esos días, ¿no? Muchas veces pasa que efectivamente la infección está cediendo y entonces nosotros empezamos a sentirnos mejor, pero eso no quiere decir que hayamos completamente eliminado a las bacterias que nos están infectando, ¿no? Y como bien lo comentó Ivonne, pues las bacterias pueden volver a reproducirse y volver a causar una infección, e incluso también y aquí ahorita explicamos el fenómeno de resistencia bacteriana, pueden quedar algunas bacterias que sobrevivieron a la acción del antibiótico y esas mismas bacterias son las que se reproducen y entonces ya son resistentes a este medicamento, ¿no? Entonces es por eso que es importante confiar y seguir al pie de la letra las indicaciones que el profesional médico nos dio para tomar este medicamento. Oye, Federico, y bueno, ¿qué experiencias han tenido ustedes o han observado desde el ámbito académico y de investigación de la capacitación o información actualizada, no sé cómo decirlo, del personal médico porque también tengo entendido que la prescripción es también una situación que se ha estado vigilando, ¿no? Porque hay médicos, hay médicas, hay personal, profesionales de la salud que prescriben los antibióticos sin a lo mejor necesitarlo, ¿no? Detrás de la prescripción hay varios componentes, e incluso componentes culturales que están interaccionando, ¿no? Digo, finalmente el prescriptor es una persona como cualquier otra persona que tiene una capacitación, y ahí tiene que ver mucho también, pues evidentemente la buena formación que haya tenido este profesional, la concientización también de que finalmente los antibióticos son las principales armas o aliados que tenemos para combatir las infecciones, ¿no? Pero eso no quiere decir que solamente tomando antibióticos nosotros vamos a poder sobrevivir a una infección o poder curarnos de una infección, ¿no? El sistema inmune, por otro lado, es un componente muy, muy fuerte que está detrás. Entonces, el antibiótico ayuda a poder solucionar esta infección en un menor tiempo, sin que se pueda agravar, pero no es necesariamente que elimine por completo la infección, ¿no? Entonces esto tiene que ser también considerado por los prescriptores, y evidentemente también la vigilancia de la prescripción a todos los niveles y donde quiera que se usen, eso es muy, muy importante, ¿no? Pero sí tenemos que hacer un voto de confianza por los profesionales médicos y confiar en las indicaciones que nos están dando, ¿no? En nuestro caso nosotros trabajamos un poco más con hospitales en donde hacemos este tipo de vigilancia de uso de antibióticos, pero los antibióticos pues, se usan mucho a nivel comunitario, a nivel de, por ejemplo, de los consultorios anexos a farmacias, y ahí es donde se usan también bastante y donde pueden generar algunos tipos de problemas. ¿Por qué? Porque generalmente pueden tener una carga alta de trabajo, pueden tener también poco o limitados recursos para llevar un diagnóstico, y entonces esto dificulta también garantizar el buen uso, ¿no? Entonces, por una parte sí está el prescriptor, pero también por otra parte está el usuario, ¿no? Que finalmente pues es quien los está consumiendo, y en el caso de haber algún problema, efectos adversos podemos tener también por el consumo. Entonces, por una parte sí está el prescriptor, pero el consumidor es muy importante también que haga un uso racional. Yo aquí pondría el énfasis, Lara, en lo que mencionabas hace un momentito, de los papás llegan al consultorio exigiendo de alguna manera antibiótico, y muchas veces el médico se ve obligado a prescribirlos, quizá no convencido de hacerlo. También aquí yo invitaría a las personas que asisten a una consulta médica que se pongan
en las manos del médico. Él es el que tiene el conocimiento y es el que puede decidir en caso de que requieran o no requieran antibiótico. Muchas veces la presión que ejercemos como pacientes puede influir también en la dinámica de las prescripciones. Y es que no todas la gran mayoría de las infecciones no requieren en realidad antibiótico. Culturalmente no te sé explicar por qué, pero lo tenemos muy marcado, ¿no? Estás enfermo, necesitas unas inyecciones. Y esas inyecciones, por lo general, estábamos hablando de millones de unidades de penicilina, ¿no? Entonces, eso lo traemos y es una manera también de expresarla de repente con el prescriptor y decir, oye, ¿y no me vas a mandar? Y si no mandan el antibiótico, no, es que este médico no sabe. Y es que no, yo no regreso con él porque no me dio medicamento, ¿no? Entonces uno espera, como bien de consumo realmente, que te den una cajita con pastillas, ¿no? Y no necesariamente es así, y para eso tenemos que ser conscientes de los daños que esto puede conllevar también para nuestra salud. La gran mayoría, por ejemplo, de las infecciones de vías respiratorias altas son causadas por virus, ¿no? El que tú tengas fiebre no necesariamente es un indicativo de una infección bacteriana, o el famoso moco verde, ¿no? Si yo tengo moco verde es porque necesito forzosamente un antibiótico, ¿no? Y es posible que detrás haya una infección, pero es muy probable que esta sea de origen viral, ¿no? El moco verde no es como tal un indicativo de que haya bacterias infectándonos en ese momento. Más bien es un indicativo de que nuestro sistema inmune está actuando contra una infección, y es muy probable que lo esté haciendo bien, ¿no? No que no necesitemos dar nosotros un antibiótico adicionalmente. Y esto también tiene que ver un poco con la microbiota, o conocido comúnmente como por la flora, que le dicen, ¿no? Pero en realidad es la microbiota, que es estas poblaciones de bacterias benéficas que tenemos viviendo encima y dentro de nosotros en todas las mucosas, y que cumplen funciones esenciales para el bienestar, ¿no? Y las más reconocidas son aquellas en el tracto gastrointestinal, ¿no? Y entonces el antibiótico no va a reconocer, estas son buenas y estas son malas, estos se llevan todas, ¿no? Y hay que notar eso, ¿eh? Exactamente, sí. y es como, voy a hacer una analogía como un jardín bonito, en donde tú tienes tu microbiota bien instalada y de repente tienes algún tipo de problema por el que necesitas el antibiótico como tal. El antibiótico llega y arrasa con todo. Y como sucede en los jardines, las plantas que llegan primero a florecer ahí no son las plantas las más bonitas ni las mejores, son generalmente maleza y son plantas indeseables. Bueno, pues en este caso en las bacterias sucede algo similar, ¿no? Las bacterias que más rápido se reinstalan ahí son generalmente bacterias que tienen un potencial de causarnos daño. Así es. Eso es, fíjate, algo que quería preguntarles y que ahorita si quieres nos lo comentas, todavía tenemos unos 5 minutitos. Ya mencionaste estos daños que podrían causarse por el consumo de antibióticos, ya sea con un uso adecuado o indebido, ¿no? ¿Qué otros daños, o más bien, yo ya estoy afirmando y a lo mejor no lo tengo que afirmar, ¿existe algún daño a la salud por el consumo de antibióticos, por el que tengamos que preocuparnos? Esa es mi pregunta favorita, Aldana. Venga, pues expláyate. Federico me critica un poco porque suelo decir algo que no voy a decir aquí, pero siempre he creído que los medicamentos, sea el que sea, desde el que creemos más inocente, todos los medicamentos pueden tener efectos adversos. Y los antibióticos no están excluidos de eso. Los antibióticos, además de lo que ha mencionado Federico, que pueden barrer con toda la flora, además, por sí mismos, pueden causarnos daño. Puede ser desde un rash, desde diarrea, algún tipo que puede ser un evento adverso leve, pero también puede llevarnos a enfermedades que nos puedan llevar al hospital, aparte de la resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana, que bueno, ya hemos mencionado en múltiples ocasiones, es un problema grave de salud pública que está en vigilancia por la OMS. Hablando ya de resistencia antimicrobiana, ¿qué es?
¿por qué lleva tanto tiempo ya con este tema como de relevancia? Es un problema importante de salud pública, incluso la Organización Mundial de la Salud, la FAO y entre otros organismos han llamado la atención sobre este tema y han dicho, o sea, o actuamos debidamente y pronto, o esto se va a volver un problema importante para las generaciones futuras que puedan ya crecer con una resistencia importante a ciertos agentes que no van a poder ser atacados por los medicamentos existentes en la actualidad. Así es. Habría que diferenciar, hay el término de resistencia antimicrobiana y hay el término de resistencia bacteriana que es más bien específica de bacterias, ¿no? En este caso, las bacterias o incluso otros patógenos como cualquier otro patógeno, pues llevan millones de años aquí antes que nosotros, ¿no? Y bueno, también se rigen bajo las leyes evolutivas en el sentido de que cualquier estímulo o cualquier amenaza que pueda tener, que pueda acabar con su vida, en este caso las bacterias, pues buscan sobrevivir, ¿no? Entonces, realmente la resistencia tiene orígenes biológicos y darwinianos, ¿no? Porque no trata de otra cosa más que de aquellas bacterias que en algún momento, al verse expuestas a la acción de un antibiótico que potencialmente puede matarlas o inhibir su reproducción, hay ciertos mecanismos moleculares y genéticos que hacen que esta bacteria sobreviva a la acción. Puede ser por una mera casualidad, por una mutación, hay una mera casualidad que hace que el antibiótico o no la penetre o pueda desechar rápido el antibiótico, pueda metabolizar el antibiótico y no tenga ese efecto, entonces sobrevive. Y esa que sobrevive se multiplica y de esa manera una población que anteriormente era sensible o susceptible a la acción de un antibiótico empieza a multiplicarse y empieza a ser resistente. Las bacterias también incluso se comunican. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos elementos también genéticos pueden transferirse en diferentes poblaciones de bacterias, ¿no? Y teniendo en cuenta la tasa de reproducción tan acelerada que tienen las bacterias, en cuestión de días, pues son generaciones ya de bacterias que se van fijando estas mutaciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un uso indebido o un mal uso de los antibióticos, las estamos exponiendo a esta acción y entonces estamos elevando la probabilidad de que estas bacterias puedan mutar y entonces puedan empezar a reproducirse y a generar poblaciones de bacterias resistentes, ¿no? Y aquí cabe la acotación en el hecho de que no solamente los antibióticos se utilizan para la salud humana, ¿no? Como lo hemos tratado hasta el momento, también se utilizan en los animales, ¿no? Y se utilizan mucho, se utilizan más incluso que en las personas y utilizamos las mismas clases de antibióticos y ahí viene el problema. No es que tengamos antibióticos específicos para los animales y antibióticos específicos para nosotros, sino que para la engorda, por ejemplo, de cerdos, de aves, de peces, se utilizan antibióticos, ¿no? ¿Qué es lo que le permite? Pues de alguna manera tener una alta densidad de animales sin que estos se enfermen, entre comillas, ¿no? Y ahí se utilizan para fines de prevenir enfermedad, de tratar enfermedad, pero también para fines metafilácticos, que no es otra cosa que ofrecer antibióticos a dosis subterapéuticas de manera prolongada, esto para mejorar el rendimiento, es decir, 1 kilo de alimento por 1 kilo de carne, o prevenir, entre comillas, infecciones, ¿no? Finalmente, esto quizás no debería de ser hecho, pero podría evitarse si mejoráramos las condiciones en las que viven los animales, las condiciones de crianza, no tan alta densidad de animales, el manejo zootécnico, la vacunación, que también es muy importante. Entonces, por una parte estamos teniendo una incubadora de bacterias resistentes que tarde o temprano llegan a causar infecciones para nosotros, ¿no? Y la vía más común es la vía a través de las hortalizas, a través de la carne mal cocinada o la carne contaminada, por ejemplo, ¿no? Y esto termina en los hospitales. Fíjate que qué bueno que mencionas esto, Federico, y aquí recordando en la feria, una de las preguntas, nuestro sistema era un sistema de preguntas, y si contestaban 3 bien, tenían regalo. Y una de las preguntas en donde la gente se sorprendía mucho de la respuesta era aquella donde decíamos en dónde se utilizan más los antibióticos. Y nosotros los teníamos en orden, primero las granjas de producción animal, después los consultorios. Exacto. Y después los hospitales. Ninguna de las personas que contestó esa pregunta acertó. Porque no es algo que tengamos en nuestro conocimiento. Los antibióticos se utilizan de manera indiscriminada en las granjas de producción animal
Y si bien ahí las personas no pueden, digamos, hacer nada, sí pueden cuidar el uso que ellos les dan y también tenerlo en mente, ¿no? Como un problema de salud pública. Se requiere de muchísimo trabajo de información, sensibilización, y aparte a nivel multisectorial. Es decir, o sea, porque si tú vas con un médico, una médica, y no te prescribe el antibiótico que tú crees que necesitas, pues debería de estar capacitada y capacitado para explicarte por qué no lo necesitas, ¿no? Pero también creo que es importante que haya que se instaure una cultura de uso adecuado de antibióticos a nivel políticas públicas, a nivel industria alimentaria, porque como bien dices, o sea, si vamos al supermercado o a hacer la compra de la carne o de algún producto animal, a veces no tenemos suficientes recursos como para comprar el huevo que dices no contiene hormonas ni antibióticos, ¿no? Así es. Entonces, creo que es un problema de salud pública que requiere de muchísima atención en todos los sectores de la sociedad. O sea, no es nada más trabajar desde la academia, identificar el problema, ofrecer incluso algunas propuestas de solución, sino también pues que haya disposición por parte de toda la ciudadanía, de quienes se encargan de generar las políticas públicas, pero también de los productores y las productoras de los alimentos, para que pues estos sean los más sanos y que no impliquen un riesgo para la salud simplemente por el hecho de consumirlos. Tenemos ya, se nos fue el tiempo rapidísimo, sí, pero vamos a darnos un minutito para que den un mensaje de cierre cada uno y podamos recordarle a la población lo más importante sobre este tema, lo que no se nos puede olvidar y lo que debemos tener presente en cada momento en el que tengamos a lo mejor frente a nosotros la posibilidad o no de usar antibióticos. Sí, yo diría, ¿qué podemos hacer como pacientes, como una persona que acude a una consulta médica? Simplemente confiar en el conocimiento del médico, no exigir antibióticos y tener presente que aunque nos sintamos muy mal, muchas veces no requerimos de ese antibiótico, ¿no? El mejor medicamento es el que se toma solo bajo prescripción de un médico con conocimiento y cuando se toma bajo justo las indicaciones que nos dio. Bueno, muchas pues gracias. Yo creo que resaltar que los antibióticos son aliados, que son aliados que ahorita están en riesgo por el efecto de la resistencia bacteriana que pues amenaza con dejarnos sin estos medicamentos. Son medicamentos relativamente nuevos, son 80 años prácticamente en el mercado, muchos de ellos están perdiendo efectividad. Yo creo que esto que hicieron de la feria me parece padrísimo porque permite transmitir mensajes claves y parte de ese mensaje clave que yo quisiera dejar es el empoderamiento también de la sociedad, ¿no? El hecho de que también ahorita con el acceso a la información que tenemos es nuestra responsabilidad también darnos el espacio para conocer sobre estos temas y sobre todo transmitirlo también a nuestros hijos, a los niños pequeños. Eso creo que es muy importante y tener en consideración que la toma de un medicamento pues siempre puede implicar consecuencias negativas, ¿no? Entonces, pero dejar también muy claro que cuando son necesarios el consumo de los antibióticos también pues supera realmente los riesgos, ¿no? Los beneficios superan los riesgos cuando realmente son necesarios y se consumen de manera adecuadas y obviamente siempre orientado por las indicaciones de un profesional médico. Pues yo estoy muy de acuerdo en todo lo que nos están comentando como mensaje de cierre, pero sobre todo con esto que comenta Federico de pues apelar al empoderamiento de la ciudadanía. Yo creo que para eso también, como parte de una institución educativa y de investigación en salud pública, pues es parte de nuestra responsabilidad generar productos y acciones y programas confiables y accesibles para la ciudadanía. Así que yo los voy a comprometer hoy a que escribamos una nota, un artículo de divulgación en la revista ESPM, para que la población tenga acceso a información confiable, porque también si ponemos en un buscador un tema en específico, pues nos pueden salir
muchísima información, pero no necesariamente es confiable. Entonces, los invito a que accedan a la revista SPM, a las grabaciones de estos programas que se quedan colgados en Spotify, en YouTube, en el propio Facebook, y bueno, que estén al pendiente de todo lo que publicamos en el blog de la Escuela de Salud Pública de México, también con información confiable de nuestras investigadoras, docentes, de nuestros investigadores docentes. Todo pues con la idea de que ustedes puedan tener información confiable y accesible sobre temas que puedan ayudarles a mejorar su salud y la de su entorno. Muchísimas gracias por haber accedido a presentar hoy este tema tan importante. Gracias a ustedes, nos despedimos y bueno, pues nos vemos el próximo lunes aquí en Radio SPM a las 2 de la tarde. Hasta luego. Hasta luego.